Buenas tardes a todos. En nombre del Banco de la República Centro Cultural Valledupar, les damos la bienvenida a este seminario que hemos denominado Cocinas Tradicionales, Patrimonio Gastronómico. La tarde de hoy nos acompaña Esther Sánchez Botero, antropóloga de la Universidad de los Andes, reconocida por sus aportes históricos, sociológicos, antropológicos y culturales al tema de la gastronomía colombiana. Esther Sánchez nos compartirá su ponencia sobre cocinas regionales de Colombia, expresión de la diversidad cultural. Señora Esther, muy buenas tardes, bienvenida y gracias por aceptar la invitación del Banco de la República Centro Cultural Valledupar. Muchas gracias, Maricruz. Quiero agradecer inmensamente a la gerente del Banco de la República del Centro Cultural en Valledupar, a la doctora Amparo Bello Dávila, por esta generosa invitación y agradecer en general al doctor Fernando Barona, persona que ha venido estimulando que el tema de la cocina, de los alimentos, de las bebidas en Colombia sea puesto en escena a través de las diferentes eh, centros culturales del Banco en Colombia. Muchas gracias y entonces trataré de aproximarme a este tema, no sin antes reconocer que dentro de los tres compañeros que van a participar tanto hoy, mañana, Julián Estrada y Ramiro Delgado por la tarde, entiendo, son buenos amigos y de ellos pues me he beneficiado enormemente a través de muchos años en que hemos compartido este gozo y esta afición por entender y aportar a la cocina colombiana. Para hablar de las cocinas regionales, quisiera aproximarme haciendo una definición de lo que es cocinas regionales. Y básicamente se refiere a una clasificación de las diferentes expresiones sobre cómo se seleccionan y preparan los alimentos y bebidas, basándose en aspectos como la geografía o las divisiones político-administrativas. Por ejemplo, se habla de la región llanera, de la región andina. También se habla de cocinas regionales a nivel local. Y entonces, en la andina, en la región andina, nosotros podemos encontrar pues la caucana, la nariñense y también, por ejemplo, la del Pacífico, siendo, perdón, en el caso de la zona andina y en el caso de las regiones costeras, por ejemplo, la parte costera del Cauca. Entonces, las gastronomías regionales se expresan básicamente lo que se produce y eventualmente se comercializa, por decir, en La Guajira, que en la Amazonía. También por los diferentes climas, lo que se produce en cada uno de estos ambientes físicos de Colombia, también sobre las diferencias socioculturales de grupos que portan tradiciones y prácticas culinarias muy distintas, y adicionalmente sobre los productos que se seleccionan. Casi siempre usamos muchos menos productos de los que hay en nuestro medio ambiente, y hay algunos pueblos que utilizan una gran cantidad de hojas, de cogollos, de semillas, que son completamente desconocidos para otros colombianos, para citar como colombianos que pertenecemos a otras partes del país. Casi siempre las cocinas regionales llevan el nombre de las áreas geográficas de donde provienen algunos de los alimentos. Por ejemplo, se habla de tamales tolimenses, se habla del chigüiro llanero, del sancocho de chivo de Valledupar. Entonces, encontramos una microrregión o unas microrregiones de cocinas, comillas, microrregionales,
Y pues podemos hablar en el caso del Cesar, de Curumaní, o de Pueblo Bello, o de La Jagua, de Ibirico, o de Chiriguaná, o en fin. El concepto de cocinas regionales puede ser un concepto estructuralmente más amplio que otro y bajar o convertirse en cómo dentro de un departamento pues se puede hablar también de diferentes regiones o dentro de un conjunto de departamentos como puede ser el llano, que tiene varias divisiones político-administrativas, pues puede dentro de ellos verse otras microrregiones. Hay ofertas culinarias regionales que son contenedores de prácticas que provienen de tradiciones de larga duración. Y entonces, este concepto de contenedores de prácticas, las cocinas regionales como contenedores de prácticas, nos muestran que dentro de estos contenedores, dentro de estas regiones, hay una cocina tradicional que presenta una gran coherencia respecto de su preparación, de la preparación de alimentos que surgen de un representante anónimo o que surgieron de un representante anónimo del colectivo y que se utilizan en la vida cotidiana durante un periodo prolongado. Y aquí me parece interesante dos asuntos. Hemos oído hablar de la cocina de autor. La cocina tradicional no tiene, como diría algún autor, medallas colgadas, como pasa con los cocineros que hacen cocina de autor. Las cocinas regionales, esos contenedores de sabiduría, de selección de productos, de preparaciones, de técnicas, de estéticas, etcétera, eh, fueron ideadas en una mente de alguien y pasaron a convertirse en virales durante mucho tiempo y a llegar a ser parte de un colectivo social, pero que esa existencia de platos, de preparaciones, de bebidas, eh, pertenece a un periodo prolongado. Y aquí me parece interesante, lo expresaba en una conferencia que hice invitada por el embajador del Perú hace poco, eh, hablaba del efecto Lindy, que es utilizado por intelectuales como Nassim Taleb, un matemático, y ese efecto Lindy consiste en afirmar que la dirección, perdón, que la duración a futuro de algo, como una idea o como una tecnología, y en este caso como una preparación que ha durado 100 años, probablemente, dice Taleb, durará otros 100 años. Por eso, este tema de periodos prolongados hace relación a platos que llevan usándose, utilizándose durante mucho tiempo. Plagiando las ideas de este Lindy, de este concepto de Lindy, una gastronomía con identidad es proporcional a su duración actual, siguiendo la filosofía del efecto Lindy. La que ha durado 100 años es la que conocieron nuestros abuelos y es probablemente la que vivirá 100 años más. Nos referimos al guandul en Barranquilla, a las arepas de maíz pelado en Antioquia, también al masato bogotano, a la lechona tolimense, al chigüiro de los llanos orientales. Obviamente que si llevan más de 100 años y podemos decir que nuestros bisabuelos consumían estos productos, el efecto Lindy plantea que seguramente vivirán mucho más o por lo menos 100 años más. Pero la Nochebuena o Payaneja, que está registrada, según nos contaba un estudioso muy importante en Colombia de la cocina colombiana, de las cocinas colombianas, Carlos Humberto Higuera, está registrado que desde 1700 en Popayán
había este intercambio de dulces desamargados en almíbar, de las famosas rosquillas, de las hojuelas, del dulce de leche, etcétera, muy bellamente arreglados para Navidad y pues llevan varios siglos haciéndose lo mismo en Navidad, probablemente durarán otros 300 años siguiendo las enseñanzas del efecto Lindy. Pero el casabe y las chichas que llevan siglos de existencia y que podemos encontrar en la arqueología, la presencia de estas manos de moler, la presencia de las modificaciones que se hacían a los tubérculos como la yuca, eh, permiten predecir que durarán tanto en el Amazonas como en algunas partes de la costa el casabe y las chichas por muchos siglos más. Entonces, nosotros encontramos que hay un conjunto de ofertas culinarias regionales que son portadores de elementos identitarios. Y cuando hablamos de cocinas regionales, un concepto y un aporte que inició Julián Estrada hace muchos años, hablando de cocinas regionales, un tema que para él fue importante y que lo posicionó frente a los que modestamente nos íbamos acercando a estos temas, precisamente es que estas cocinas regionales sí tienen elementos identitarios. De la misma manera que un individuo tiene una personalidad diferenciada, que un individuo pues tiene una vida que se expresa de diferentes maneras, con lenguajes, con actitudes, con una estética, con unas estructuras para manifestarse, etcétera, etcétera, podemos decir que las ofertas de las cocinas regionales también tienen una identidad marcada, una identidad que se presenta fundamentalmente con relación a otras cocinas en su conjunto. Es decir, cada región podría no comprender la diferencia respecto de su identidad, pero cuando se encuentra con otras cocinas, con otras expresiones de las distintas regiones de Colombia, puede perfectamente encontrar que efectivamente hay unas diferencias muy interesantes y que esas diferencias son las que generan identidad. Entonces, la cocina, las cocinas regionales intentan retratar la propia cocina y su historia para situar elementos que se destaquen y que hagan alusión a un tiempo y a un espacio determinado. Por ejemplo, en los restaurantes se busca mostrar la cocina propia de manera que, digamos, marque una identidad diferenciada, tenga presentes sus distintividades, aquello que la hace propia y distinguida dentro del conjunto de otras cocinas regionales. Buscan que las preparaciones sean patrimoniales, es decir, que no se deformen en otras cosas. Y entonces, cantidad de las preparaciones de las diferentes cocinas regionales buscan, a partir de estas personas que defienden la cocina propia, buscan que todos los elementos que la configuran, que son detalles en el color, en las texturas, que son detalles en los cortes, que son detalles en las, digamos, expresiones estéticas de la manera como se sirven los platos, etcétera, pues se protejan. Y el patrimonio, el sentido de lo patrimonial, es aquello que cuidamos para que se mantenga de la mejor forma posible durante, como decíamos, 100, 300, 500 o muchos miles de años. Entonces, cuidar los detalles
que caracterizan a las cocinas regionales es algo que se muestra en los picadillos del cilantro para un caldo, en los cortes de un plátano o de una yuca, de, un, de, un, de, un, de una carne, de una gallina, de un pescado, de una jaiba, etcétera, etcétera, cómo son las expresiones manifiestas no solamente en el plato final, sino también en la producción de esos platillos que, digamos, distinguen a las cocinas regionales. Encontramos también cómo hay elementos identitarios en estas cocinas regionales, de manera que hay órdenes establecidos para mostrar que determinados platos son para comer en la mañana o en la tarde, al mediodía, son para picar en algún momento, son elementos de celebración, son platos para las celebraciones, son platos para determinados estados de ánimo o de salud de las mujeres parturientas, de los que se toman unos tragos y tienen un guayao, etcétera. Digamos que en las cocinas regionales se tratan de manera diferencial estos aspectos y entonces es posible que lo que comen las mujeres nasa en el Cauca, parturientas, no tiene nada que ver con lo que comen las mujeres aruacas en el Cesar o los que comen los mestizos en el Tolima, las mujeres mestizas en el Tolima o en la capital. Es decir, eh, las regiones no solamente nos presentan una selección de alimentos, una forma de transportar, de transformarlos, una forma de comerlos con unos hábitos de horario, etcétera, etcétera, sino que también nos muestran aquellos estados en los cuales el alimento se sirve de una manera, podríamos llamarla ritual, de una manera especial. Marcan diferencias en los días, marcan diferencias en la cotidianidad. Pero un aspecto interesante de las cocinas regionales es su transhumancia. Las cocinas regionales también caminan, también andan, y hay quienes las hacen andar. El gusto es una realidad comunicable. Muchas veces, y como antropóloga, me he encontrado en diferentes partes, podría decir de Colombia y de otras partes a donde he tenido oportunidad de viajar, en donde uno encuentra un alimento que no sabe qué es y alguien le dice, pruébalo, que seguramente va a gustarte. Y en esa prueba uno dice, nunca he comido algo parecido o esto me sabe a tal cosa o bueno, qué agradable o qué desagradable porque no está dentro de mis hábitos alimenticios el consumo de un determinado producto o alimento. Pero entonces, eh, lo importante es que las cocinas regionales pueden caminar y al caminar producen una experiencia que busca transmitir a otros pues el gusto o el orgullo por aquello que es nuestro, por aquello que conocemos desde temprana edad, que nos fue socializado en el ambiente familiar, quizás en la escuela, entre el grupo de amigos, etcétera, etcétera. Entonces, esa transhumancia de las cocinas regionales y de las oportunidades que tienen más allá del sitio donde nacieron, donde se fortalecen, donde algunas cuestiones han muerto, porque en las cocinas regionales de todo Colombia y seguramente de muchas partes, es posible que desaparezcan
platos por diferentes razones, algunos muy preocupantes, como lo hemos compartido también en nuestros trabajos, la pérdida de semillas, la pérdida de ciertas maderas, por ejemplo, para ahumar, la pérdida de la ausencia de técnicas que ya no se utilizan, etcétera, que hace que haya efectivamente modificaciones importantes. Pero entonces, en esta transhumancia de las cocinas para generarles oportunidades, ha sido importante el papel del Ministerio de Cultura y también el papel del Ministerio de Turismo, que han buscado generar espacios para que más, por ejemplo, sanandresanos conozcan las cocinas del Huila, para que más huilenses conozcan la cocina regional de Córdoba, para que más cundiboyacenses conozcan la cocina de San Andrés. Y entonces, en este intercambio de experiencias, las cocinas viajan y también el mismo Estado colombiano, a través de la Cancillería, ha buscado que partes de las cocinas regionales, a través de ciertos menús, viajen fuera de Colombia, viajen para ser servidos en fiestas especiales nacionales o en eventos incluso de cocina, de gastronomía internacionales. Y entonces eso es precisamente lo que hace valioso, sin importar en unos casos la capacidad de redistribuir una cultura de una región con relación al resto. Es decir, hay ocasiones en que la cultura regional se pierde, comillas, entre comillas, se pierde en una expresión de esto es cocina colombiana. No se distingue un desayuno huilense o parte de un desayuno huilense servido como, por decir algo, al lado de unos panes boyacenses, donde efectivamente el origen de cada uno es distinto, pero en un momento dado se conjugan para que aparezca y se difunda, no, se opaque el origen de la propia cocina regional. Y entonces podemos decir que cuando no aparecen las cocinas regionales y hablamos de cocina colombiana, ahí encontramos que hay como tres espacios en los cuales se habla de cocina colombiana y no de la cocina de los llanos o de la del Pacífico, el Atlántico, etcétera. Y es, por ejemplo, cuando alguien en un restaurante hace una carta. Muchas veces las cartas presentan el plato, pero no muestran el origen regional de ese plato. Otras, pues en estas cartas se incluyen productos antioqueños o tolimenses, guajiros, etcétera, etcétera. Y pues, digamos, insisto, no se presenta necesariamente el origen de estos platos. En otras cartas que precisamente buscan darle importancia al valor que tiene la cocina regional, pues sí se expresa en la carta el origen del plato que vamos a comer. Platos a la manera del Tolima, frijoles a la manera de Antioquia, en fin, pescado proveniente o pescado, por decir algo, chocuano, en fin, no necesariamente esto se respeta en general en todas partes. Entonces, cuando en una carta aparecen los platos que efectivamente provienen
de regiones, es posible que en el lugar donde se recepciona el, la receta regional se le hagan modificaciones. Entonces, tengo ejemplos como, por ejemplo, que una lechona que se sirve en el Tolima con el insulso, y el insulso es fundamental para acompañar la lechona, pues en Bogotá no la venden con una arepita antioqueña cuya forma no representa tampoco la región antioqueña, pero que es un invento ahí para fácilmente producir más fácil estas arepas y acompañar la lechona, y por decir algo, también en un encocado del Pacífico, también acompañarlo con una arepa y no con un patacón. Entonces, estas comillas, pues entrometimientos que se hacen, pues hacen que los propios digan, oiga, esto no va acompañado con esto, etcétera, etcétera. Entonces, también tiene su parte de oportunidades, como trataba de decir hace un rato, y es que ofrecer platos que no son propios de la localidad para establecer lo que no es de ahí, lo que no hace parte de los hábitos tradicionales, etcétera, etcétera, hace que puedan irse cargando de sentido, y un sentido que trasciende hacia lo colombiano. Es decir, las oportunidades que tenemos de poder degustar en una ciudad como Bogotá, porque aquí vivo, que haya 132 restaurantes de cocina del Pacífico y que haya unos 20 de cocina huilense, no sé cuántos de cocina tolimense, de cocina costeña del Atlántico, muchos, hace que esas cocinas regionales viajen y tengan oportunidades en el contexto de una cultura nacional de protección de ese patrimonio culinario y alimentario del cual nos sentimos tan orgullosos. Si no fuera por los esfuerzos institucionales de una entidad como el Ministerio de Cultura, hace más de 10 años participo como asesora en el Ministerio de Cultura y en el tema del patrimonio alimentario y culinario, y hace poco en una de las reuniones ya virtuales que hemos tenido, pues nos planteábamos precisamente cómo fortalecer aquellos elementos que tienen un origen regional que no puede, digamos, confundirse con otros, y que es muy importante que el Estado, la institucionalidad estatal, procure que esas invenciones regionales que viajan o que han viajado a otras partes puedan conservar su denominación de origen y puedan ser pues queridas, respetadas y valoradas infinitamente por quienes no son originarios de ese lugar. Entonces, nos aproximamos nuevamente al tema de una cocina nacional y de las cocinas regionales. Y cuando hablamos de la cocina colombiana, hay quienes plantean, no existe una cocina colombiana, y efectivamente no existe una cocina colombiana. Existen cocinas regionales y multiplicidad de expresiones alimentarias, culinarias, etcétera, etcétera. Pero es posible hablar de una cocina nacional, de una cocina colombiana, cuando precisamente las cocinas regionales contribuyen a la aparición de una cocina nacional. Los ingredientes que se utilizan, los métodos para la elaboración de determinados platos, efectivamente son tan diferenciales en Colombia, por ejemplo, que es importante poderlos exaltar, pero no
verlos como algo que está separado de todo el nosotros, sino como algo que nos pertenece también a nosotros. Entonces, el manejo de una yuca brava con una extracción de sus jugos y con un calentamiento o hervido de sus jugos en el Amazonas para producir una determinada salsa que se consume con tubérculos como o la yuca dulce, etcétera, etcétera, pues no es solamente un patrimonio del Amazonas, vale la pena, fue un invento allá, se sigue cotidianamente consumiendo allá, pero vale la pena que haga parte de esa cocina nacional en la que uno eventualmente podría decir en Colombia, en la cocina colombiana hay esta salsa producto de tal técnica de elaboración y demás. Entonces, cuando hablamos de la cocina nacional y en relación a las cocinas regionales, que no quiero pues dejar de exaltar esto, también contrastamos con otras regiones incluso del mundo. Nosotros difícilmente en Colombia consumimos algas, puede, no sé, en algunas partes de la costa que se consuman algunas algas, pero no está, digamos, registrado como parte de nuestra cocina regional o colombiana, no la conozco, puede ser por ignorancia, o la introducción de piedras calientes como técnica para elaborar determinadas sopas o determinados productos. Pero en cambio sí podemos hablar de las algas en la cultura japonesa y podemos hablar del uso de las piedras calientes en las ollas para, en el caso mexicano, en el caso guatemalteco también, e incluso en Bolivia. Entonces podemos pensar que es una técnica que se expandió a otras partes y que perdura en determinadas partes y en otras ha desaparecido. Entonces, eh, podemos decir que esa cocina nacional, que está hecha de cocinas regionales, insisto, puede ser publicitada como cocina nacional por parte, por ejemplo, de un ministerio del turismo. Entonces, ¿qué plantea? Uno, la delicia de los jugos, la delicia de las frutas, la delicia de los asados, la delicia de los mariscos, de los encocados, de los sancochos, de las productos tipo tamales, hallacas, etcétera, etcétera, que hacen parte de una cocina que es una mezcla de cocinas regionales. Eh, y si bien se desglosa, digámoslo así, a partir de las cocinas eh, regionales, en algún momento aparecen un poco desdibujados como cocina nacional. Y también hay quienes para elaborar libros eh, presentan una cocina colombiana con una serie de recetas que provienen de las cocinas regionales, pero digamos que es una sumatoria de estas cocinas y que termina por configurar un corpus de cocina colombiana. Este es un tema discutible seguramente, pero cada día las investigaciones procuran darle el crédito a cada una de estas preparaciones que fueron exitosas, que se convirtieron en virales cuando alguien las inventó en uno de nuestros rincones de la patria, pero digamos que muchos de estos libros aparecen sin esa denominación de origen, como hemos hablado hace un momento. Entonces, podemos pensar que la suma de tradiciones, de valores, de prácticas, se conectan generando referentes propios, creando representaciones de realidades que pueden materializarse en tiempos y en espacios. Entonces, eh, los jugos o las frutas, pues son algo
aparecen son los jugos de las frutas indistintamente, configurando esta cocina nacional. Bueno, finalmente plantearía que hay ofertas regionales que representan una población del territorio colombiano que contiene referentes complementarios fundamentales para la construcción de una identidad nacional. Para generar propuestas de mercado y comercialización propia del sector turismo en un contexto nacional, el primer reto es la comprensión de las prácticas culinarias diferentes, es decir, esto es boyacense, esto es chocuano. Obviamente que las fronteras en ocasiones se corren, por decirlo así, y encontramos preparaciones que son de una y otra parte, pero es necesario que sigamos estudiando las cocinas regionales, como decía, no solamente por sus divisiones político-administrativas, sino por sus divisiones culturales. En un trabajo que acabamos de publicar con una colega venezolana, es extraordinario ver cómo entre Colombia y Venezuela, tanto en los llanos como en la Guajira, las fronteras político-administrativas pues son relativas, porque lo que comen en la frontera del lado de Venezuela y del lado de Colombia son básicamente los mismos alimentos. Entonces, la cocina de Colombia vivirá solo si en las regiones de Colombia definimos cada día, utilizar nuestros productos en las escuelas, en las casas, donde nos tomamos un trago, en un bar, en un restaurante, donde hemos decidido que nuestras recetas son valiosas y que las queremos ofrecer a otros con un gran orgullo. Esta es mi presentación. Nuevamente, muchas gracias. Si hay preguntas, con mucho gusto, o comentarios, críticas, etcétera, estamos abiertos a compartirlas. Muchas gracias. Gracias, señora Esther, por esa ponencia. Por acá tenemos una pregunta en el chat. Tenemos dos. En el censo 2019, el ICA reportó en La Guajira una población de caprinos de 793.216 y en el Cesar 31.832. De hecho, el sancocho de chivo no es típico de Valledupar. ¿Hay algo escrito sobre el tema? Bueno, que yo sepa, primero, yo he estado en Valledupar varias veces y la verdad he comido sancocho de chivo como pues me lo han dado como algo propio. Yo personalmente estaba convencida que el sancocho de chivo, que tiene una determinada pimienta y una cantidad de productos, etcétera, que lo he comido, como he dicho varias veces, pensaba que era un, un, un plato propio de Valledupar. Sin embargo, pues en La Guajira, obviamente que el chivo se consume de una manera extraordinaria, y, pero no en sancocho. Y es que ahí viene el tema de las técnicas de la preparación. Si bien es posible que en una casa de familia se haga un sancocho de chivo a la manera que el de Valledupar, donde hay un caldo, donde están unos determinados productos, etcétera, el chivo en La Guajira, digamos culturalmente más visible, no es un sancocho, es es un frito hecho en su propia sangre y básicamente solamente con un poco de sal, que sí se consume con una arepuela de maíz. Entonces, no sabría si la diferencia de cantidad de chivos en una parte y en otra tenga que ver con, pues, con la propia culinaria de los dos lugares. Y sería bueno que otras personas de Valledupar o del Cesar, si están presentes, pues que nos ayudaran a pensar qué opinan de esta, comillas, opinión que yo he hecho. No he estudiado el origen del sancocho de chivo
en Valledupar, la verdad no lo he estudiado. Buenas tardes. Como historiador, me interesa su visión sobre la importancia de la gastronomía en la construcción de la nacionalidad. Bueno, me parece muy interesante que un historiador pues haga esa pregunta, aunque seguramente él mismo tiene la respuesta. Pero realmente cuando nos aproximamos desde la arqueología a la historia de nuestro país y encontramos tanto en las diferentes expresiones de cultura material, ya sea en los budares, en las manos de moler, en los mismos, en la presencia del maíz, en los jarrones o lugares o cerámicas para el agua, etcétera, etcétera, pues encontramos una historia que nos hace obviamente relacionarnos con una identidad. Entonces, nos enorgullece que en determinada parte de Colombia se haya elaborado la primera cerámica y que pues esto anteceda a otras regiones, digamos, del continente. También nos parece muy interesante que haya habido una domesticación de la yuca en el Amazonas distinta de la domesticación del maíz, por ejemplo, en Centroamérica. Entonces, si como colombianos le diéramos una gran importancia a mirar desde la arqueología, desde la historia de la conquista, de la colonia y de la misma historia contemporánea, el papel que han jugado los alimentos en muy diversos aspectos, más allá de nutrir biológicamente a las personas, porque como dicen algunos antropólogos, pues la cocina o la comida está hecha para pensar, y entonces encontramos simbólicamente en los entierros funerarios, encontramos un tipo de vasijas que acompañan a los muertos, y hasta hoy en día, y a raíz del coronavirus, encontramos efectivamente cantidad de expresiones que tienen que ver con el alimento. Entonces, no es solamente un tema biológico, un tema culinario propiamente de transformación de alimentos, sino que eh, todos estos rezagos, todos estos elementos de una historia que podemos conocer y que podemos llegar a comprender en museos como el Museo del Oro, en muchas partes de Colombia, en los diferentes museos, etcétera, entender que hay distintividades, que hay elementos propios en vasijas, en la selección de alimentos, etcétera, que nos hacen tener una identidad diferenciada, una personalidad distinta, y que esa personalidad distinta es la vida de un país que unos más que otros conocen y unos más que otros defienden como algo importante. Resulta delicioso pero complejo hablar de comida. ¿Cuál considera usted que podríamos señalar como el plato típico de Valledupar, ciudad donde aún no se identifica alguno? ¿Qué sugiere usted como conocedora del tema que podemos hacer para recuperar la memoria gastronómica de la ciudad? Bueno, yo les cuento que durante 16, que visité 16 municipios de Cundinamarca en un proyecto con el SENA para conocer a qué sabe Cundinamarca. Y al llegar a un municipio, Agua de Dios, nos invitaron a un restaurante donde íbamos a degustar el plato tradicional de Agua de Dios. Esto lo tengo publicado en el libro que hicimos de estas experiencias, como les digo, con el SENA. En este lugar, una mujer que tenía un poco hablado medio antioqueño,
pues me expresó con la vehemencia con que hablan los antioqueños, algo más o menos así. Pues doctora, Agua de Dios fue un sitio al cual llegaron gente de la costa, de Antioquia, de Cundinamarca, de diferentes partes de Colombia, porque venían a dejar aquí a sus enfermos de lepra. Y resulta que Agua de Dios se estaba quedando atrás, así me decía, porque ya los otros municipios de Cundinamarca, todos ya han definido un plato propio, un plato típico, un plato tradicional. Y Agua de Dios no tenía plato tradicional. Entonces resolvimos con un grupo aquí de amigos, que hay historiadores, músicos, campesinos, etcétera, e indígenas, oiga, ¿por qué no inventamos un plato? ¿Por qué no nos inventamos un plato? Y empezaron a ver qué había de costeño, qué había de español, qué había de indígena, etcétera, y resolvieron hacer una especie de sancocho que llamaron el cocido panche. Los panches pues son los originarios de la región y ellos consideraron que debía haber elementos, digamos, de todos los grupos. En antropología hay un famoso investigador y pues estudioso que se llama Hobsbawm, que ha hablado de la invención de la tradición. Entonces, en este caso, pues yo valoré mucho la invención de la tradición, es decir, alguien que no tiene tradición, comillas, y que dice me voy a inventar tradición, como los apellidos y como tantas cosas que hace gente que quiere tener, comillas, tradición o tener tradición. Este cocido panche seguramente en 20, 30 o 40 años será tan tradicional como el guandul en Barranquilla. Eh, Alguien inventó, alguien creó, alguien recreó. Este no tiene nombre propio, se está utilizando en los restaurantes, se está promoviendo, etc. No es que esté estimulando que esto se haga, pero revisando la cocina de Valledupar, encontraba que hay una serie de cosas que son interesantes. Yo me acuerdo en algunos restaurantes populares, por ejemplo, la cantidad de producto que hay de lengua, de hígado, etcétera, etcétera, como platos con sazones, etcétera, que son muy propios. Bueno, esa es de todas maneras una responsabilidad de la gente de Valledupar, decir, oiga, investiguemos, hagamos unas propuestas, hablemos con personas mayores que se consumía antes, que podemos volver a traer a estos momentos y empezar a publicitarlo de la mejor manera. Nos comentan a través de Facebook Live que es bueno saber que en Santa Marta también se come sancocho de chivo pez. Seguramente, yo creo, como decía, que hay, digamos, macroregiones que son muy amplias a las cuales se consumen platos o iguales o similares. Porque yo recuerdo en alguna oportunidad que le hice un sancocho bayuno a unos bayunos y pues yo le eché papa y resulta que el sancocho bayuno es un pecado mortal ponerle papa. Entonces, todo era idéntico, menos que el sancocho bayuno no lleva papa. Eh, ¿Cuáles son esos refinamientos? ¿Cuáles son esos elementos que precisamente configuran la diferencia, como la diferencia, como lo decía dentro de la charla, de la persona? O sea, la personalidad de un sancocho bayuno puede ser muy diferente por un solo elemento de la configuración de un sancocho, como diría Julián Estrada, de la cantidad de sancochos que hay en Colombia y, por decir algo, del caucano, que lleva papa y están a muy pocos kilómetros de distancia.
Entonces, lo patrimonial busca que precisamente no se le eche papa al sancocho bayuno, que no se le ponga pasas o qué sé yo a determinado plato, a determinada empanada, que la carne de la empanada si es desmechada vaya desmechada y no sea molida, que el tamaño de la empanada, el color de la empanada, el color de la sopa, el color del arroz con mariscos, etcétera, tenga los elementos que una particularidad, una sociedad que conoce lo propio, pues que lo vigile y busque que no se salga de lo establecido. Buenas tardes, doctor Esther. Usted, desde su experiencia, ¿cree que la gastronomía tradicional pierde su esencia cuando se prepara de una manera distinta en el restaurante o por un chef que realiza preparaciones gourmet? ¿Se sigue considerando cocina tradicional cuando se usan especias o salsas que cambian esos sabores? Pues yo creo que sí. Yo sé que me diferencio de muchas personas que, que creo que piensan que con lo propio puede hacerse más o menos cualquier cosa. Hace muchos años, porque pues por las canitas que ustedes están viendo, hace muchos años estoy interesada en estos temas. Kendall McDonald vino a Colombia y fue una persona extraordinaria que ayudó mucho a impulsar la cocina tradicional, pero consideraba que la bandeja paisa era excesivamente pesada y grande y etcétera, y decidió promover en un concurso una forma de preparación de la cocina paisa que más o menos era así. Ustedes hacen un mash de frijoles con el arroz y en un anillo, en un plato grande muy bonito, colocan ese revueltijo de los frijolillos medio espichaditos con el arroz. Encima le ponen un huevito de codorniz. Hacen con el plátano, quitándole la avena, unos pequeños medialunas muy pequeñas, 3 4 al ladito. En una cascarilla de plátano le colocan un poquito de hogao y un choricito de pollo para que no sea muy grasoso, digamos de 2 coyunturas de grande. Y digamos, eso era una bandeja paisa. O sea, esa era la deconstrucción de la bandeja paisa. Bueno, a mí eso me parece una defecio. Yo creo lo siguiente, hasta el plato más tradicional nuestro, cualquiera que escojamos, puede presentarse de una manera pues bonita, especial, a través de un plato adecuado, de pronto de cantidades menos grandes, pero cuando uno abusa de conocimientos y por decir algo, modifica, como dice la persona que la pregunta, con otras salsas, pues está eliminando el sabor propio. Con otros cortes, está haciendo otra estructura. Yo diría que así como un vestido, pues si le quitamos las mangas o le ponemos un cuello diferente, estamos cambiando el vestido. Vale la pena preguntarnos qué podemos hacer desde el punto de vista de delicadeza, que lo podemos hacer en nuestra propia casa, de delicadeza, de cómo manejamos los productos, de manera que al servirlos, y obviamente al prepararlos, pero al servirlos, pues luzcan de una manera más apetecible. Mi experiencia con extranjeros es que la cocina no es rechazada, es más rechazada por una cultura un poco snob, en mi concepto, y me perdonan, por la introducción de ideas en las escuelas de cocina, inclusive en el SENA, y lo digo con el respeto más grande porque me siento fan del SENA, considero que el SENA ha hecho un papel importantísimo, pero en donde se cree que hay que modificar y que hay que inyectarle estas nuevas técnicas, digamos, modernas, eh, producto de la química, de la física, etcétera, etcétera, para, comillas, mejorar nuestros productos. Yo creo que hay que respetar la esencia de la estructura de un plato y hacer otras preparaciones que puedan
partir de los mismos ingredientes, pero con unas preparaciones, con una estructura diferente. Al decir que no es cocina colombiana, sino cocina regional, caemos fácilmente en esos regionalismos sobre si un plato es de una ciudad, pueblo o región. ¿Cómo establecemos esas identidades gastronómicas? Bueno, sí es posible que haya competencias, ¿no? Las hay, eh, sin duda. eh, y pues la verdad que yo solamente diría, eh, hasta cierto punto, vea, lo importante es que existan, lo importante es que sean ricas, lo importante es que se den. Entonces, que si el tamal es un invento de aquí o allá, pues no sé, creo que son, y más en medio de la pandemia uno relativiza esas peleas tontas, ¿sí? Conocí precisamente en ese trabajo que les cuento de una persona que usó la receta de una campesina, que era incluirle cuajada a un determinado especie de tamal eh, para llevar al campo alimentos. Y digamos, eso se formó un lío espantoso. Em, Fui intermediaria con el Ministerio de Cultura para tratar de solucionar el asunto. ¿Y cuál es el punto esencial de esto? La cocina tradicional, la cocina no tiene dueños, no tiene autor. Es una cocina donde alguien inventó la arepa, alguien inventó el guandule, alguien inventó el sancocho de chivo, pero ¿quién lo inventó? Ni idea, ni idea. Entonces, si usted toma del sancocho del guandul y por decir algo, se lo lleva para La Guajira y en La Guajira es muy exitoso, pues quizás un historiador podría decir esto comenzó en La Guajira, en Barranquilla, y con el tiempo allá hubo un restaurantero que era barranquillero y puso un restaurante y le fue muy bien. Y con los años el guandul se convirtió en plato de La Guajira, pero hasta cierto punto, pues lo digo con cierta sorna, pero son bobadas, o sea, no tiene importancia que nos problematicemos, como pasó con productos de, digamos, si la papa es de origen chileno o de origen peruano, entonces gran problema, o si la bebida, el pisco es peruano o es chileno, y finalmente pues alguien decide, pero son realidades, yo diría que no tienen importancia, pero no sé si me toque pelear un día porque el ajiaco si es bogotano y no es antioqueño, por decir cualquier cosa, lo digo con simpatía, o sea, no sé si me tocará un día decir qué pena, pero el ajiaco es bogotano, pero la verdad es que lo importante es que usemos nuestra cocina, que nos sintamos orgullosos de la nuestra regional, donde nacimos, donde vivimos, donde comemos habitualmente más cosas de las que comen en otras regiones, pero que nos preocupemos por estudiar esas otras regiones, compartir, ir a sus restaurantes, mirar cómo son esas expresiones de esas otras comidas y gozárnoslas como cocina de Colombia muy valiosa. ¿Existe algún plato típico que identifique a nuestro país a nivel internacional? Mm, pues, si ustedes miran en Internet, hay unas ideas que aparecen allí. Sin duda, un plato que figura muchísimo es la bandeja paisa. Y yo diría que hay una colonización de la bandeja paisa, o si así lo escribí en algún documento, hay una colonización de la bandeja paisa. En Colombia los paisas llegan a todas partes y ponen su plato de bandeja paisa o cazuela paisa, etcétera, y tiene éxito. La verdad es que gusta. Entonces, por ejemplo, Julián Estrada, que hablará mañana, él muestra cómo
La bandeja paisa es un invento que surgió en el siglo pasado, a comienzos de los 50 o 60, cuando una de estas entidades que apoyan el bienestar social de los trabajadores empezó a hacer las famosas líneas de los restaurantes para uno escoger entre gelatina o arequipe o dulce de leche, entre pollo, carne asada, no sé qué. Entonces empezaron a poner cosas como frijoles, chorizos, pollo, carne molida, etcétera, y de pronto la gente empezó a llenar la bandeja con cantidad de cosas y se empezó a configurar una bandeja paisa que a nivel familiar no existía. Pues por costos, por las condiciones económicas de nosotros, por la racionalidad con que comemos todos, o sea, eventualmente alguien se come una bandeja paisa, pero eso es eventualmente, pero en el diario vivir la gente no consume la cantidad de cosas que contiene una bandeja paisa. Otro plato que tiene importancia sin duda es el ajiaco con pollo. Es un plato también producto de transformaciones en el siglo XX y cuyo nombre, de acuerdo a las Cies Moreno y a otros tantos, el ajiaco propiamente no es un nombre exclusivamente de Cundinamarca o de Bogotá. Entonces, eh, si uno entra a internet va a encontrar unos platos que llamamos emblemáticos. Y sí hay unos platos emblemáticos de la cocina colombiana. Bueno, no tenemos más preguntas, señor Esther. Sin embargo, yo quiero invitarlos a ustedes a que nos acompañen. La próxima conferencia no es mañana, es el día viernes. El viernes 21, acá les comparto la programación. El viernes 21 nos acompaña el señor Julián Estrada, quienes, por cierto, saludamos que están conectados a través de Facebook Live. El señor Julián Estrada y Ramiro Delgado. La ponencia del señor Julián Estrada es el viernes 21 a las 4 de la tarde y la del señor Ramiro Delgado es el martes 25 de agosto. ¿Ya? El señor Ramiro, el señor Julián, a través de Facebook Live, que el asunto de la bandeja paisa es más un asunto de éxito comercial. Le hace Esther lo ha explicado muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, a ti muy especialmente por este apoyo que has tenido para coordinar el evento. Muchas gracias para todos. Muchas gracias a usted por acompañarnos y por aceptar esta invitación del Banco de la República. A todos les voy a compartir a través del chat la información que me la están solicitando.